La voluntad de Dios se revela cuando hay una entrega total del corazón. Muchos creyentes buscan respuestas rápidas, señales visibles o confirmaciones externas para conocer lo que Dios quiere para sus vidas. Pero el camino hacia la revelación divina no comienza con lo exterior, sino con una rendición profunda en lo interior. El Señor no revela sus secretos a un corazón dividido, ni muestra su camino a quien aún conserva áreas sin entregar. Él se manifiesta con claridad a aquellos que han muerto a sí mismos, que han soltado el control, que han dejado de pelear con su voluntad humana y han dicho con sinceridad: no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh Dios. El Salmo 37, versículo 5 declara: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En ese orden está la clave: primero encomendar, luego confiar y solo después Él hace. Pero muchos quieren ver a Dios hacer sin haberle entregado nada. Quieren claridad sin rendición, dirección sin consagración, instrucciones sin comunión, y no funciona así. Dios no es un oráculo que responde a preguntas aleatorias. Él es un padre que se relaciona con hijos que le aman, que se rinden, que lo buscan no solo por lo que Él puede dar, sino por lo que Él es. La voluntad del cielo no es una fórmula ni un camino lógico, es un destino revelado a través de una relación íntima. Cuando entregas tu corazón por completo, cuando no guardas rincones ocultos, cuando no condicionas a Dios con tus preferencias o temores, entonces comienzas a oír con claridad lo que antes era confuso, porque el ruido de tu carne se apaga y la voz del Espíritu se vuelve nítida, porque tus propios deseos dejan de interferir y el deseo de Dios se hace evidente. Jesús lo mostró con su vida. En Getsemaní, en el momento más duro, no pidió lo más fácil, ni lo más cómodo, ni lo más humano, pidió lo que el Padre quisiera. Y fue ahí, en esa entrega total, donde la voluntad del cielo se manifestó con más poder. Porque la verdadera voluntad de Dios muchas veces no se siente agradable al principio, pero siempre produce fruto eterno. Y solo los que han crucificado su ego pueden recibirla sin resistencia. La mayoría de los errores en la vida del creyente nacen no por falta de oración, sino por falta de rendición. Porque se ora sí, pero sin soltar. Se busca dirección, pero con el corazón lleno de condiciones. Se ayuna, pero se retiene el control. Y mientras tanto el cielo espera, no para castigarte, sino para llevarte al lugar correcto. Pero no puede hacerlo si aún estás aferrado a tus propios planes. Porque Dios no impone su voluntad, Él la revela a quienes están dispuestos a abrazarla sin negociar. Por eso, si hoy te preguntas ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? La primera respuesta no está en el futuro, está en tu corazón. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te gusta si Él te lo pide? ¿Estás listo para dejar una relación, una decisión, un camino si Él te muestra que no es lo mejor? ¿Estás verdaderamente entregado o solo estás buscando una aprobación divina a lo que ya decidiste en tu carne? La voluntad de Dios se manifiesta con claridad en un corazón quebrantado, sensible, moldeable, dispuesto a obedecer aunque duela, a seguir aunque no entienda, a confiar aunque no vea. Porque ahí, en ese punto de rendición total, se activa el cielo. Dios no esconde su voluntad por castigo, la esconde por amor, para que solo la encuentren los que lo buscan con todo su ser. Porque su voluntad no es un atajo, es un camino de relación. No es un mapa, es una guía diaria. No es una lista de pasos, es una invitación a caminar con Él de la mano. Y si hoy decides rendirte por completo, prepárate, porque esa entrega total abrirá una claridad que nunca antes habías tenido. Las dudas comenzarán a disiparse. Las decisiones que antes te costaban ahora fluirán con paz y el Espíritu Santo comenzará a guiarte no con empujones, sino con convicción interior. Porque cuando haya entrega total, la voluntad de Dios deja de ser un misterio y se convierte en una certeza viva que arde dentro del alma como una llama que nada ni nadie puede apagar. La palabra escrita es la base inamovible para discernir su voluntad. Muchos creyentes se angustian buscando señales, sueños, profecías o circunstancias que les confirmen si están en el camino correcto, pero olvidan que el mayor canal de revelación que Dios ha dejado para sus hijos es su santa palabra. No hay voluntad de Dios revelada fuera de su escritura. Toda decisión, todo pensamiento, todo sentimiento, toda puerta abierta o cerrada debe ser filtrada primero por lo que está escrito, porque solo así evitamos caer en el error de seguir voces extrañas creyendo que son divinas. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la función de la palabra: alumbrar, guiar, mostrar el paso a paso. No es una lámpara lejana, es una lámpara a los pies que ilumina justo donde vas a pisar. Pero si no la usas, si no la conoces, si no la meditas, si no la guardas en el corazón, entonces caminarás en oscuridad aunque estés clamando luz. Dios no puede guiar a alguien que ignora lo que ya fue revelado, porque Él nunca te mostrará su voluntad personal si primero no abraza su voluntad general. Muchos quieren saber qué carrera estudiar, con quién casarse, qué ciudad elegir, qué decisión tomar, pero viven ignorando los principios que ya están escritos. La voluntad de Dios comienza siendo general: santidad, obediencia, fidelidad, generosidad, integridad, dominio propio.
Si no caminas en eso, ¿cómo pretendes recibir instrucciones específicas? No puedes pedir dirección profética mientras tu vida contradice la palabra, porque Dios no se contradice. Lo que Él habla en lo secreto siempre se alinea con lo que está escrito en lo eterno. Jesús mismo, siendo el Verbo encarnado, usó las Escrituras para vencer al diablo en el desierto. No lo reprendió con emociones, lo enfrentó con lo que estaba escrito. Eso nos enseña que aún en los momentos de confusión, duda, opresión espiritual, el mayor ancla es la palabra de Dios. Porque ella no cambia, no se corrompe, no envejece, no falla. Es viva, eficaz, penetrante, cortante, poderosa, y quien camina alineado a ella camina en la voluntad del Padre. Cuando una persona se satura de palabra, su mente comienza a pensar como Cristo, su discernimiento se afina, su corazón se alinea y su espíritu se fortalece. Ya no necesita tantas señales, porque su vida misma se vuelve un canal donde Dios fluye. Ya no se desespera por saber qué hacer, porque el Espíritu trae paz y confirmación a través del texto sagrado. Porque una vida llena de palabras es una vida llena de dirección. El creyente que se alimenta a diario de la Escritura tiene sus sentidos espirituales ejercitados y puede discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo de Dios y lo del alma, entre lo eterno y lo pasajero. Pero el que descuida la palabra se expone al engaño, se vuelve presa fácil de doctrinas erróneas, de manipulaciones disfrazadas de espiritualidad, de decisiones emocionales que luego traen consecuencias dolorosas. Porque sin palabra firme, la voluntad de Dios se convierte en una excusa para justificar los deseos del corazón. Y ahí es cuando se tuerce el camino. Ahí es cuando se cae en confusión, en frustración, en retrocesos innecesarios. Por eso, si hoy quieres conocer la voluntad de Dios, no comiences por mirar al cielo, comienza por abrir tu Biblia. Lee, medita, escudriña, memoriza, escribe, proclama. Deja que las Escrituras penetren hasta lo más profundo de tu alma. Deja que renueven tu entendimiento. Deja que expongan tus motivaciones. Porque muchas veces no necesitas una voz nueva, necesitas obedecer la que ya está escrita. Y cuando lo haces te darás cuenta de que todo lo demás comienza a ordenarse. La palabra no solo te dice lo que Dios quiere, te transforma para que quieras lo que Dios quiere. Te forma por dentro para que no solo sepas su voluntad, sino que puedas caminar en ella con firmeza, sin vacilaciones, sin confusiones, sin temores. Porque quien camina con la palabra como guía, aunque todo a su alrededor tiemble, él permanece firme, sabiendo que el Dios que habló es fiel para cumplir, sostener y glorificarse. Esa es la base. Ese es el fundamento. Y sin eso, todo lo demás se derrumba. El Espíritu Santo guía por medio de paz, convicción y dirección clara. Una de las grandes bendiciones del nuevo pacto es que ya no dependemos de señales eternas, ni de un sacerdote humano que entre una vez al año al lugar santísimo. Ahora el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y es Él quien nos guía, nos instruye, nos redarguye, nos da testimonio interior. No se trata de una voz audible necesariamente, sino de una convicción profunda que inunda el alma y que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando las circunstancias no sean favorables. El apóstol Pablo enseñó esta verdad con firmeza cuando dijo en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice que los guiados por emociones, por señales, por deseos, sino por el Espíritu. Porque la voluntad de Dios no se discierne con la lógica humana, sino con sensibilidad espiritual. Y es el Espíritu Santo quien tiene la función de mostrarnos ese camino paso a paso, en el tiempo perfecto y con la precisión divina. Cuando un creyente vive lleno del Espíritu, su oído interior está afinado. No necesita correctas profecías porque la unción que ha recibido le enseña todas las cosas. La dirección viene acompañada de paz y aunque el camino implique retos, hay una serenidad sobrenatural que actúa como confirmación. Dios no guía con confusión, el Espíritu nos lleva al caos. Si una decisión te llena de temor, de ansiedad, de inquietud persistente, probablemente no es la voluntad de Dios, porque cuando Él habla, aunque sea algo difícil, hay descanso, hay un eco de certeza, hay una voz suave pero firme que dice, este es el camino, anda por él. Pero esta guía no ocurre en una vida distraída. El Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo. Él habla en la intimidad, que en el silencio del alma, en el altar personal donde uno se rinde y dice, Señor, háblame aunque no me guste lo que me diga. Y allí en ese lugar secreto comienzan a surgir pensamientos que no vienen de ti, ideas que no habías considerado, impresiones que no puedes explicar, pero que arden en tu interior. No se trata de adivinar, se trata de discernir. No es adivinación, es revelación. No es emoción, es dirección. Además, el Espíritu Santo también usa barreras invisibles para protegerte. Hay veces en las que quieres avanzar y simplemente no puedes. Las puertas no se abren, las cosas no fluyen. Y no se trata de un ataque del enemigo necesariamente, sino de un freno del Espíritu que cuida de ti. Pablo mismo quiso ir a Asia a predicar y el Espíritu se lo impidió, porque la voluntad de Dios no solo es el qué, también es el cuándo y el cómo. Y muchas veces el Espíritu te detiene no para frustrarte, sino para ubicarte en el centro perfecto del plan divino. Pero para ser guiado así hay que estar en comunión. El Espíritu no guía a los distraídos, Él habla a los que lo escuchan.
Él muestra caminos a los que están dispuestos a obedecer, no solo a los que quieren saber, porque Dios no revela su voluntad para satisfacer tu curiosidad, sino para transformar tu destino. Y si no estás dispuesto a caminar en lo que Él dice, ¿por qué habría de mostrártelo? Por eso, si anhelas conocer la voluntad de Dios, empieza por cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. Háblale, escúchalo, alábalo, invítalo a cada área de tu vida. No lo limites a los cultos. Hazlo parte de tu día, de tus decisiones, de tus silencios, de tus batallas. Y poco a poco Él empezará a guiarte. No con gritos, sino con susurros. No con presiones, sino con convicciones. No con confusión, sino con paz. Y sabrás que es Él. Porque aunque no entiendas todo, sentirás en lo profundo de tu ser que estás en el camino correcto, caminando no por vista, sino por fe. Y sostenido por una voz invisible que jamás te dejará desviar. Esa es la dirección más poderosa. No la que viene de afuera, sino la que brota de adentro. Cuando el Espíritu de Dios toma el control y te conduce exactamente a donde Él quiere que estés. Dios habla a través de circunstancias cuando el corazón está dispuesto. Muchos creyentes esperan que el cielo les hable con voz audible, con manifestaciones sobrenaturales o con visiones celestiales, sin darse cuenta de que muchas veces el Señor ya está hablando a través de los acontecimientos cotidianos. Dios es soberano y como tal utiliza todo a su alrededor para revelar su voluntad. Puertas que se abren y se cierran, tiempos que se aceleran o se detienen, relaciones que llegan o que terminan, movimientos que parecen naturales pero que tienen una dirección espiritual. Nada es casualidad cuando el corazón está en comunión con Él. La historia de José en Egipto, de Esther en el palacio, de Ruth en el campo de Buz, nos muestra que hay momentos donde Dios habla más fuerte por lo que permite que por lo que dice. Cuando una circunstancia se repite, cuando una oportunidad inesperada aparece, cuando algo parece cerrarse sin explicación, no te apresures a pelear con lo que ves. Pregunta con reverencia, Señor, ¿me estás hablando a través de esto? Porque muchas veces la puerta cerrada es tu protección y el retraso es tu formación. Y lo que perdiste es lo que te impedía entrar al lugar correcto. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes planear, puedes tener mapas, estrategias, sueños, decisiones, pero si Dios tiene algo diferente, Él usará las circunstancias para redirigirte. Y aunque al principio no entiendas, si te mantienes en fe y humildad, descubrirás que cada situación era parte de su voz, que cada evento era una señal disfrazada de rutina, que cada cambio inesperado era una intervención divina. Pero esta forma de hablar solo es reconocible cuando el corazón está dispuesto, porque el orgulloso interpreta toda circunstancia como una molestia. El terco se resiste a los cambios. El incrédulo dice que todo es coincidencia, pero el hijo obediente discierne. El hijo que busca la voluntad de Dios sabe que nada es al azar, que el Padre mueve piezas, personas, tiempo, clima y escenario, todo para mostrarte que Él sigue siendo el director de tu historia. Incluso cuando parece que las cosas se salen de control, Él sigue sentado en el trono. También hay momentos donde el Espíritu utiliza un mismo mensaje en diferentes escenarios para confirmar algo. Por ejemplo, escuchas una predicación y luego un hermano te dice lo mismo en una conversación casual y luego lees un versículo que apunta exactamente a lo mismo. ¿Eso es casualidad? No, es Dios. Es Él susurrando en la corriente del día a día. Pero si no tienes los oídos abiertos, lo pasarás por alto. Y si tu corazón no está rendido, lo interpretarás desde tus deseos y no desde su voz. Cuando estás dispuesto, comienzas a leer la vida como un lenguaje celestial. Te das cuenta que una pérdida puede ser una liberación, que un cierre inesperado puede ser una señal de redirección, que una conversación puede ser una respuesta, que una demora puede ser una protección. Pero eso requiere humildad, requiere estar en sintonía. Requiere dejar de pedirle a Dios que te hable como tú quieres y aprender a escucharlo como Él quiere. El problema es que muchos están tan aferrados a sus planes que cuando Dios interrumpe su camino se enojan. Y cuando algo cambia lo ven como una guerra en vez de verlo como una oportunidad para buscar la dirección del cielo. Pero si aprendemos a detenernos y a preguntarle al Señor qué nos quiere mostrar a través de lo que está ocurriendo, entonces todo se convierte en terreno fértil para su voluntad. Nada se desperdicia. Todo tiene propósito. Así que no ignore lo que está pasando. No subestimes la forma en la que Dios mueve las piezas a tu alrededor. Él es un Dios que habla también con hechos, con movimientos, con pausa, con giros inesperados. Y si hoy estás en medio de una transición, si algo se cerró de repente, si algo no fluyó como pensaba, no te frustres. Pregúntale al Señor, ¿qué me estás diciendo en medio de esto? Porque tal vez no es una pérdida, tal vez es una instrucción disfrazada, tal vez es una voz silenciosa que dice, no es por aquí, sigue por allá. Dios no está mudo. Aun cuando guarda silencio, Él sigue hablando, pero solo los corazones dispuestos lo perciben. Solo los que han aprendido a discernir los tiempos pueden ver lo que el cielo está mostrando. Y si decides hoy mirar tu vida con ojos espirituales, entenderás que incluso lo que dolió estaba hablándote. Y que todo, absolutamente todo, puede convertirse en la revelación de su perfecta voluntad. El consejo sabio y espiritual confirma la voz de Dios en tu interior,
Aunque Dios habla directamente a sus hijos por medio de su palabra, del Espíritu Santo y de circunstancias providenciales, también ha establecido un principio poderoso que muchos creyentes han descuidado: la confirmación a través del consejo espiritual de hombres y mujeres maduros en la fe. No se trata de buscar aprobación humana ni depender de la opinión de los demás, sino de comprender que Dios muchas veces utiliza a sus siervos como instrumentos para afirmar o advertir algo que Él ya te ha hablado internamente. Proverbios capítulo 11, versículo 14 lo dice con claridad: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. No dice que haya seguridad en la multitud de opiniones, sino en la multitud de consejeros. Y un consejero no es cualquier persona cercana, ni alguien que simplemente sabe hablar bonito. Un consejero espiritual es alguien que teme a Dios, que vive conforme a la palabra, que ha caminado con el Señor por años, que ha sido probado, que tiene discernimiento y madurez, y que puede hablarte sin buscar agradarte, sino alinearte con la verdad. Uno de los errores más comunes al querer conocer la voluntad de Dios es escuchar solo a los que dicen lo que uno quiere oír. Muchos seleccionan sus consejeros según su conveniencia, no según su verdad. Y cuando el consejo que reciben confronta su deseo, lo descartan diciendo que Dios les dijo otra cosa. Pero el verdadero consejo espiritual no se acomoda a tus emociones, sino que apunta a tu obediencia. Por eso es tan valioso, porque cuando tu corazón está confundido, una voz sabia y madura puede ayudarte a ver con claridad lo que tú no estás viendo por estar demasiado involucrado emocionalmente. Cuando Dios quiere prevenirte de un error, muchas veces lo hará usando a alguien que te ama en el espíritu, que no tiene otro interés que tu bienestar eterno. Y si escuchas ese consejo con humildad, podrás evitar decisiones que parecen buenas, pero que en realidad están fuera del tiempo o de la dirección divina. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces solo una palabra sabia a tiempo puede salvarte de años de sufrimiento. También sucede que cuando Dios quiere confirmarte que vas por el camino correcto, levantará a alguien en quien confías espiritualmente y sin que le digas nada te hablará justo de eso que llevas orando. Y en ese momento sabrás que no estás solo, que el Espíritu Santo está obrando en unidad, que lo que Él puso en tu corazón también lo confirma a través de lo suyo. Eso trae una paz profunda, una certeza que no se puede fabricar, un testimonio en el Espíritu que te impulsa a avanzar con confianza, sabiendo que el cielo te respalda. Pero esto requiere humildad, porque el orgulloso no escucha, cree que ya lo sabe todo, cree que su conexión con Dios es suficiente y que no necesita a nadie más. Sin embargo, el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, caminó en comunión con otros, permitió que Juan lo bautizara, escuchaba, dialogaba, estaba en el templo desde niño, oyendo y preguntando, porque la sabiduría se alimenta del consejo y la obediencia se fortalece con la confirmación. Por eso, si hoy estás en una etapa de decisiones importantes, no te aísles. Acércate a tus pastores, a tus líderes espirituales, a esos hombres y mujeres que tienen rodillas gastadas y corazones íntegros. Cuéntale lo que estás sintiendo, pero más que buscar que aprueben tu plan, busca que examinen tu motivación. Pídeles que oren contigo, que escuchen lo que el Espíritu dice, que te confronten si es necesario. Y si lo hacen, no te ofendas, agradece. Porque es mejor una herida de un amigo que un beso de un enemigo. La voluntad de Dios no es un juego. No se trata de hacer lo que te da paz momentánea. Se trata de caminar en lo que glorifica su nombre, en lo que edifica tu espíritu, en lo que te lleva a su propósito. Y para eso muchas veces necesitarás una voz externa que te recuerde lo que el ruido de tu alma no te permite oír. Una voz que confirme, que advierta, que corrija. Porque cuando Dios te ama, también usará a otros para protegerte. Y si lo escuchas con humildad, descubrirás que no solo estás siendo guiado, estás siendo guardado por el mismo cielo. El tiempo de Dios revela lo que el deseo humano no alcanza a ver. Una de las mayores luchas en la vida del creyente es con el reloj divino. Nuestro corazón, muchas veces apresurado, quiere respuestas inmediatas, confirmaciones urgentes, caminos abiertos ya, pero la voluntad de Dios no se ajusta a nuestros impulsos ni a nuestros calendarios. Él opera en la eternidad y cada una de sus decisiones tiene una precisión perfecta. Lo que hoy parece un silencio, mañana será una revelación. Lo que hoy ves como una demora, mañana lo entenderás como una protección. Porque el tiempo de Dios no solo revela su voluntad, también la moldea. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, lo expresa con una belleza y sabiduría sobrenatural. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso significa que aún lo que hoy consideras confuso, doloroso o inexplicable, en el tiempo de Dios será transformado en algo hermoso. Pero hay que esperar, porque el tiempo no es un castigo, es una herramienta de purificación. Es en la espera donde Dios prueba las intenciones, revela lo oculto, madura el carácter y alinea los pasos. Muchos quieren saber la voluntad de Dios para el futuro, pero no están dispuestos a ser fieles en el presente. Y sin fidelidad a lo pequeño nunca habrá revelación para lo grande. Dios es intencional. Si aún no te ha mostrado qué hacer, no es por olvido, es por propósito. Él conoce lo que tú no puedes ver.
las trampas que se ocultan detrás de decisiones precipitadas, las heridas que aún no han sanado en tu alma, los tiempos espirituales que aún no se han cumplido. El Señor no solo ve el ahora, ve el después. Y si te está haciendo esperar es porque hay algo que todavía no estás listo para recibir o porque hay algo que todavía no está listo para ti. La espera no siempre es por ti. A veces es por lo que Él está preparando. En la historia bíblica vemos cómo el tiempo fue clave en la manifestación de la voluntad de Dios. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar décadas. David fue ungido como rey, pero pasó años siendo perseguido antes de sentarse en el trono. Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio, aunque desde niño ya sabía quién era. Porque en el tiempo de Dios no solo importa el destino, importa el proceso. Y si te saltas el proceso, no estás listo para sostener el propósito. Muchos toman decisiones fuera del tiempo de Dios y luego culpan al cielo por las consecuencias. Se casan sin confirmación, emprenden sin dirección, se mudan sin oración, se lanzan sin cobertura y terminan heridos, frustrados, resentidos. No porque Dios los haya abandonado, sino porque no supieron esperar. Porque el deseo humano, cuando no está sometido al tiempo de Dios, siempre te llevará al error. Te empujará con ansiedad, te nublará el juicio, te hará ver como urgente lo que en realidad requiere reposo. Por eso, si estás esperando una señal, una dirección, una puerta, una respuesta, y aún no llega, no desesperes, no cedas a la tentación de hacer algo solo por no sentirte en pausa. Muchas veces la voluntad de Dios es precisamente que te detenga, que no avance, que te quedes en ese lugar de dependencia total donde no puedes forzar nada, donde solo puedes confiar. Porque en ese lugar tu fe se purifica, tu oído se afina, tu corazón se fortalece. Y cuando Él hable lo sabrás, no habrá duda, no habrá confusión. Porque su tiempo trae con Él una paz y una claridad que ningún deseo humano puede imitar. Aprende a bendecir la espera, aprende a abrazar el silencio, aprende a confiar en el calendario divino aunque tu carne quiera correr. Dios no llega tarde, nunca se equivoca. Su voluntad no necesita de tus atajos, necesita de tu obediencia. Y si hoy decides rendir también tu reloj, te darás cuenta de que su tiempo no solo es perfecto, también es protector. Porque en su tiempo todo será claro, todo tendrá sentido. Y verás que lo que parecía tardanza era solo preparación para algo mayor. Así actúa Dios, así revela, así transforma. Y en su tiempo todo lo hace hermoso. La obediencia progresiva abre más luz para conocer su propósito. Uno de los errores más comunes entre los creyentes que buscan la voluntad de Dios es pensar que el Señor revelará todo su plan de una sola vez. Quieren la fotografía completa, el mapa completo, la visión detallada de cada paso, pero así no trabaja Dios. Él se complace en guiar paso a paso, en mostrarte lo siguiente solo cuando has sido fiel con lo anterior, porque la voluntad de Dios no es un destino al que se llega corriendo, es un camino que se recorre obedeciendo. Y cada acto de obediencia te lleva a más luz, más claridad, más dirección. El Salmo capítulo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Observa que el Señor no dice que mostrará todos los caminos, sino el camino. Eso implica dirección progresiva, entendimiento paulatino, revelación por etapas. No se trata de una hoja de ruta definitiva, sino de una guía constante basada en tu obediencia diaria. Cuando obedeces hoy, recibes luz para mañana. Pero si desobedeces hoy, te estancas, te confundes y hasta te expones a peligros innecesarios. La mayoría de las veces el Señor te da solo lo que necesitas para el paso inmediato. No porque quiera ocultarte el resto, sino porque sabe que no estás preparado aún para verlo todo. El corazón humano es limitado. Y si Dios mostrara el final desde el principio, probablemente muchos se asustarían, otros se enorgullecerían y otros se desviarían. Por eso la luz viene con la obediencia, no antes. Porque Él prueba tu fidelidad en lo poco antes de confiarte lo mucho. Es el principio eterno del reino. Muchos creyentes dicen: Señor, muéstrame tu voluntad y yo la cumpliré. Pero Dios responde: cúmpleme lo que ya sabes y entonces te mostraré lo que aún no sabes. Porque el cielo no premia la curiosidad espiritual, sino la obediencia espiritual. A veces queremos saber si esa persona es la correcta, si ese viaje es voluntad divina, si ese proyecto tiene la bendición del Señor, pero seguimos ignorando lo básico. No oramos, no leemos la palabra, no perdonamos, no nos congregamos, no obedecemos. Y entonces, ¿cómo esperar revelación si no hay obediencia? La obediencia progresiva también moldea tu carácter, porque Dios no solo quiere llevarte a su voluntad, quiere prepararte para sostenerla. Quiere que seas capaz de caminar en ella sin destruirte, sin desviarte, sin glorificarte a ti mismo. Por eso cada acto de obediencia es una clase celestial, es una herramienta de formación, es parte del proceso. Y si lo ves así, entonces ya no obedeces por obligación, sino con expectativa. Porque sabes que con cada sí a Dios se abre una nueva dimensión de revelación. Recuerda que Abraham no recibió todas las promesas antes de moverse. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es decir, muévete primero y luego te muestro. Obedece sin mapa
y después te doy la dirección. Eso requiere fe, eso exige confianza, eso implica que no siempre entenderás lo que Dios hace, pero sí puedes confiar en quién es Él. Y cuando caminas así, tu oído se afina, tu discernimiento se agudiza, y poco a poco, sin darte cuenta, estás caminando exactamente en el centro de su propósito. También es importante entender que la obediencia no es perfección, sino disposición. Dios no busca robots, busca hijos dispuestos a ajustar su vida, a cambiar de dirección, a rendir el orgullo, a aceptar correcciones, porque la obediencia progresiva es una danza con el Espíritu. Él te muestra un paso, tú lo das. Él te muestra otro, tú lo sigues. Y cuando vienes a ver, estás danzando con la voluntad del cielo sobre la tierra. Y nada se compara con eso. Así que si hoy estás esperando más claridad, pregúntate, ¿estoy obedeciendo lo que ya sé? ¿Estoy haciendo lo que ya me ha sido revelado? Porque tal vez no necesitas una nueva instrucción. Necesitas cumplir la anterior. Y cuando lo hagas, sentirás cómo la niebla se despeja, cómo el camino se ilumina, cómo la voz de Dios se hace más fuerte. Porque a los que caminan en obediencia, el Señor les abre caminos donde otros solo ven muros. La voluntad de Dios no es un misterio cerrado para los obedientes. Es un camino claro, aunque estrecho. Es una ruta llena de desafíos, pero también de paz. Y cada paso que das en obediencia es una declaración al cielo. Señor, no necesito verlo todo, me basta con saber que tú vas delante. Y esa actitud, esa rendición, ese